Qué gusto que siga con nosotros. Somos Central de Noticias. Al amanecer ha llegado un nuevo espacio de entrevista. Vamos a hablar sobre la propuesta de ley de salud mental y para entender un poco en qué consiste, a quiénes va a beneficiar, cuáles son los proyectos o programas que pretenden implementarse, nos acompaña el doctor Arturo Carranza, jefe de la Unidad de Salud Mental del Ministerio de Salud. Es muy grato tenerlo con nosotros, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, iniciemos hablando del por qué es importante que tengamos en nuestro país una ley de salud mental, tomando en cuenta las diferentes circunstancias que a diario se registran también en territorio salvadoreño, y no solamente eso, sino la poca importancia que se le ha dado a la salud mental en nuestro país, porque únicamente se cuenta, creo, con una próxima, y si me equivoco me corrige, con al menos 3 clínicas de salud mental dentro del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Fuera de ellas, atención psicológica al usuario es bien mínima. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. La necesidad de tener una ley de salud mental radica en el hecho de que la discriminación, la exclusión de los derechos de las personas que padecen trastornos mentales, discapacidades y patologías asociadas a los trastornos mentales son discriminadas. Claro. Y reciben poca atención, sus derechos no son respetados, en muchas de las ocasiones son sometidos a violencia y finalmente regular, ¿verdad? El acceso a los servicios de salud, la calidad de los servicios de salud y la participación de la población en estos procesos es una cosa muy importante. Sobre la existencia de servicios de salud, tenemos nosotros en el Ministerio de Salud 39 unidades especializadas en el primer nivel de atención que cuentan con servicios de psicología. Y tenemos 16 unidades hospitalarias de salud mental, ¿verdad? Aparte del hospital psiquiátrico y del hospital Bloom, que prestan servicios de psicología y de psiquiatría. El problema es que la población conoce muy poco de ellos, porque aquí en nuestro país generalmente cuando somos víctimas de la violencia, por ejemplo en el caso de madres que perdieron a sus hijos, de hijos que perdieron a sus madres, acá no se brinda la debida atención. Y por ejemplo los lugares que hay acá son bien mínimos, la verdad. Y sobre todo este tema cae prácticamente como anillo al dedo cuando estamos hablando que a nivel internacional se habla de, por ejemplo, en Bolivia un 20% de la población que padece de depresión. El día de ayer en El Salvador se daban a conocer parte de las estadísticas que la mayor parte de personas padece de esta enfermedad porque es una enfermedad psicológica que nos lleva incluso al suicidio. Sí. El día de ayer se llevó el acto de celebración sobre el Día Mundial de la Salud, que se celebra este día, el 7 de abril, y hubo un foro en el que hablamos sobre el tema de la depresión, enfocado desde a nivel mundial. Tenemos muchos casos de depresión y las tasas de suicidio también son importantes. Y se están haciendo esfuerzos para vigilar y reducir estas tasas a nivel mundial y a nivel regional también. Enfocamos también el abordaje del suicidio por ciclo de vida. Hablábamos de la depresión en niños, adolescentes, en mujeres y en el posparto y en ancianos. Entonces, cuando vemos las estadísticas, vemos cómo los adolescentes y los adultos jóvenes tienden a padecer más trastornos de ansiedad y depresión, y hacia el final de la vida los adultos mayores tienden también a presentar otro grupo importante de depresión, ¿no? Ok, doctor, con el establecimiento de esta ley, es una propuesta por el momento, ¿qué evitamos y qué logramos prestándole atención a la salud mental de los salvadoreños, de las salvadoreñas? Vaya. La propuesta de ley contiene aspectos de regulación sobre la aportación de armas y la calidad de la salud mental de las personas que portan armas, ¿verdad? Y de aquellos que las utilizan como herramientas de trabajo, dijéramos, ¿verdad? Y de la población en general.
Habla también de regular el acceso a los servicios de la población, ¿verdad? Que estos sean de calidad, que se haga promoción, que se haga prevención y que se haga rehabilitación. También la ley promueve la participación ciudadana, la participación social, promueve la salud mental en los medios de trabajo, ¿verdad? Que son lugares, eso es clave, ¿sí? También promueve la educación, es decir, la salud temprana, la salud mental desde la educación en el hogar, desde mejores condiciones en los centros educativos. Promueve también que las personas en conflicto con la ley, que sean declarados inimputables, no sean resguardadas en hospitales psiquiátricos, sino que se hagan programas para la atención especializada de estas personas. Y los ingresos involuntarios, que también son una problemática habitual, que estos puedan, ¿cómo se llama?, ser la última opción, ¿verdad? Y que sean acorde a las necesidades de la población. Entonces estamos tratando de cambiar el perfil de las atenciones en salud mental. Como hasta hace poco solo teníamos el hospital psiquiátrico para atender el tema de salud mental, ahora queremos que esto se haga en la comunidad, se haga con la familia, ¿verdad? Y, a ver, hay otros aspectos relevantes como es el tema de los recursos humanos. Una de las limitaciones para el abordaje de las patologías es la calidad y la cantidad de recursos humanos. Son pocos los especialistas, psicólogos y psiquiatras que tenemos graduados, pero la estrategia de atención primaria nos pide que enfermeras, médicos generales y otro personal no especializado atiendan. Entonces estamos promoviendo que las universidades incluyan en sus currículum habilidades para la formación y la atención de los pacientes con trastornos mentales. Finalmente, en las currículas de educación, ¿verdad?, de la educación primaria, secundaria, se incluyan también aspectos de salud mental que promocionen valores, que promocionen habilidades en los niños, niñas y adolescentes, para que en la edad adulta estén mayormente protegidos y no podamos reducir la incidencia de las enfermedades mentales. Así es, y la importancia de la ley de salud mental en nuestro país es grande, sobre todo cuando hablamos del tema de homicidios, cuando hablamos del tema de accidentes de tránsito. Todo esto lo vamos a conversar al regresar de la pausa comercial. No nos cambie. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Nosotros continuamos en nuestro segmento de la entrevista y vamos a continuar hablando acerca de esa propuesta de ley de salud mental y vamos a ver qué fue lo que ocurrió y qué aspectos contiene. Ansiedad, depresión, estrés y consumo nocivo de alcohol y drogas son las principales alteraciones mentales que se atienden en el sistema de salud público. Anualmente, 6.600 salvadoreños son diagnosticados con uno de esos trastornos mentales. En primer lugar, la ansiedad, en segundo lugar, la depresión, el alcohol y la psicosis en tercero, ¿verdad? Asociarlas a un fenómeno particular no podemos, ¿verdad? Las causas son multifactoriales. Las enfermedades mentales son ocasionadas por traumas de violencia social, intrafamiliar y cargas laborales y emocionales excesivas. En la actualidad, el Ministerio de Salud ya cuenta con una política que procura las atenciones básicas a estos pacientes. Sin embargo, las instituciones que conforman el sistema de salud presentaron una propuesta en la Asamblea Legislativa para convertir esa política en una ley de la República. Es una manera diferente de ver la salud mental, porque al fin y al cabo
embargo, lo que queremos es disminuirle el estrés, disminuir la ansiedad, la depresión, los intentos suicidas. Las personas que padecen alteraciones mentales sufren discriminación y estigmatización debido al concepto que se tiene sobre estos trastornos y por la forma en la que son atendidos. Y es precisamente lo que esta propuesta de ley busca reformar. Aquel concepto de los manicomios, donde al que adolece de una alteración mental se le encierra, se le interna, se le dan tratamientos crueles, se le discrimina, se le margina, se le estigmatiza, eso se acabó. El proyecto de ley no contempla la solicitud de fondos aparte del presupuesto con el que ya cuenta el Ministerio de Salud y el Seguro Social. Actualmente, aparte del centro psiquiátrico, 14 hospitales nacionales están atendiendo problemas de salud mental en todo el país. Con imágenes de Ricardo Tovar, informó Carla Carranza. Ahí veíamos las ventajas de obtener esta ley de salud mental aquí en territorio salvadoreño, y durante la pausa comercial nosotros también continuamos conversando con Arturo Carranza. Él es jefe de la Unidad de Salud Mental del Ministerio de Salud y hablábamos acerca de algunas propuestas que se han mantenido por lo menos en los últimos días, y esto es a raíz del incremento de los accidentes de tránsito. Estamos hablando acerca de las pruebas psicológicas que se estarían realizando al momento de adquirir la licencia. ¿Qué tan factible podría ser esto de implementarse en nuestro país? Porque la gente en las calles lo único que piensa es quizás en sus bolsas y decir, bueno, es un gasto más, pero ¿qué beneficios me va a traer? Bueno, creo que regular y establecer algunas condiciones de discapacidad, no solo físicas, sino psicológicas, para poder conducir o para ser responsables en la conducción son importantes. Habría que analizar los elementos técnicos, ¿verdad? Costos de implementación, el tipo de test que se va a utilizar, claro, qué vamos a medir. Recuerde que las mediciones psicométricas son mediciones puntuales, ocurren en un momento determinado y están influenciadas por varias razones. Comentábamos, por ejemplo, situaciones de estrés o que algún tipo ligero de depresión o alguna situación deberá de considerarse. Pero también debe de considerarse que esta medida, como cuando se aplica puntualmente, en ese momento usted puede estar bien. Pero en el periodo que se le va a extender el permiso, usted puede padecer una enfermedad. Entonces creo que hay que balancear entre el dar información a las personas, empoderar a la gente sobre el cuidado de su salud mental, sobre la responsabilidad que significa conducir y las condiciones en las que uno conduce, ¿verdad? Ya hay recomendaciones sobre el uso de medicamentos sedantes y la conducción, ¿verdad? Tenemos las leyes castigan la conducción temeraria, ¿verdad? Bajo el consumo de alcohol y otras sustancias. Y así deberíamos de ir buscando aquellos elementos que impacten positivamente para la reducción de la accidentabilidad, que es como se llama, ¿no? Perfecto. Doctor, hablemos ahora de cuál ha sido el trabajo y el proceso, es decir, tenemos el detalle de la presentación o de la propuesta de la ley misma, pero es algo que se ha venido trabajando en los últimos años. Cuando el Ministerio de Salud toma la decisión y dicen, bueno, entrémosle de lleno al tema de la salud mental y que la población, digamos, tenga esta ley que no dudamos será de beneficio. ¿Y cuál ha sido ese proceso que ahora concluye o finaliza, o por lo menos, digamos, el trabajo del Ministerio de Salud en la propuesta? Tenemos datos de iniciativas de ley anteriores a estas, pero que no tuvieron, ¿cómo se llama?, apoyo, no prosperaron. En el año 2009 se retoma con fuerza el tema de salud mental y hay una apertura muy, muy grande. Y entonces se hace la política. Y la política da las líneas más importantes sobre cómo debe tratarse la salud mental. Pero no es suficiente. Había que convertirla en política de Estado, a través de convertirla en una ley. Y se iniciaron los esfuerzos y las consultas. Entonces se constituyó un grupo dentro del ministerio
junto con la asesoría de los organismos internacionales, entre ellos OPS, y consultas amplias con instituciones, Ministerio de Educación, el Sistema Nacional de Salud, estamos hablando de Seguro Social, de Bienestar Magisterial, y todos los que conforman el Sistema Nacional de Salud. Se hizo consulta ciudadana, se tuvo asesoría de las oficinas regionales de la Organización Panamericana de la Salud de Panamá y de Washington. Y finalmente asesoría jurídica para que la ley no choque ni contravenga otras leyes que existen ya y que regulan aspectos relacionados con la salud mental. Entonces ha sido un esfuerzo que nos lleva a este momento y que da un producto terminado y que se somete, ¿verdad?, a los procesos de validación o de aprobación en la asamblea, sí, y que ahí me imagino que van a haber muchas consultas en relación a esto, ¿no? Y esperamos que pronto sea aprobada esta ley para que podamos entonces respaldar el ejercicio de los derechos de las personas que padecen trastornos mentales. Un tema que está muy relacionado al actuar de la sociedad salvadoreña. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque una sociedad con muy buena salud mental difícilmente va a presentar algún tipo de violencia, que también viene en nuestros hogares, violaciones sexuales a menores de edad, agresiones a la pareja de vida, y no solamente eso, también incurre en niveles desesperantes, como por ejemplo el caso de los homicidios. Hemos tenido una participación importante en los proyectos de prevención de violencia. Hace pocos días se inauguró la unidad de atención a víctimas de violencia y salud mental en los hospitales de Usulután y Zacatecoluca. Y así en otros 6 hospitales más se ha estado trabajando de la misma manera. Santa Ana ya fue inaugurado también. Y entonces es el concepto de dar una atención a las víctimas y el continuo, ¿verdad?, en el tema de salud mental. La reducción o la mejora en las condiciones de la enseñanza, la atención temprana del trauma, ¿verdad? Estamos hablando de niños, adolescentes, ¿sí?, ¿verdad? Esas son cosas muy importantes. Sí. La autodeterminación es otro elemento muy importante. Entonces ese es un tema de educación, es un tema de crianza, y que golpea más a las mujeres que a los hombres. Claro. Entonces toda el derecho, la orientación de género es un tema importante, porque eso reduce, ¿verdad?, algunos tipos de violencia. Claro. Entonces el impacto que tendrá, bueno, y las otras son las condiciones ambientales. Claro. Al mejorar las condiciones ambientales, que ya eso se encargan otras instituciones en coordinación con nosotros, pensaremos que vamos a vivir mejor, ¿no? Okay. Doctor, hay un punto que también me llama mucho la atención, y sobre todo es cuando hablamos, por ejemplo, del sistema carcelario, porque se habla mucho de las personas que ingresan, que son condenadas en juicio, es decir, son culpables, pero ¿qué pasa? Hemos hablado, por ejemplo, con las medidas extraordinarias de seguridad, prevención, hemos hablado acerca del golpe directo contra la violencia, hemos hablado acerca de del sistema carcelario en nuestro país, pero muy poco se habla de la salud mental de los reclusos que van a salir de prisión. Pienso que esto es un punto bastante importante, porque es de recordar que a veces quizás han sido homicidas y muchas veces salen con más odio que nunca. ¿Existen programas psicológicos o todavía nos hace falta como país llegar a este tipo de beneficio para todas aquellas personas que van a salir de prisión y se van a reinsertar a una sociedad que lo que espera de ellos es un cambio significativo? Sí. Actualmente se han estado implementando proyectos de acompañamiento a las personas que cumplen penas, privados de libertad, que están, ¿cómo se llama?, en conflicto con la ley. Y el programa Yo Cambio, por ejemplo, es un programa muy bueno que da atención, permite reflexionar y rehabilitarse
para la Sí. reinserción social. El sistema, judicial tiene algunos psicólogos y también presta servicios de salud en los recintos carcelarios y tienen también servicios de psiquiatría y de psicología para temas de trastornos mentales y manejo ahí. Creo que nos hace falta ampliar, ¿verdad?, a otros programas que nos permitan el abordaje integral a las familias, ¿verdad? Y dicho de paso, las iglesias hacen un muy buen trabajo, ¿no?, en el tema de la reconciliación, en el tema de la integración familiar, y ellos abordan estos temas. Entonces, de manera conjunta, ¿verdad?, tenemos una serie de ofertas que es de irlas perfeccionando para mejorar el impacto. Quisiera mencionar una cosa en relación a este tema de las personas que cumplen penas. Hay una figura en el derecho penal que es la inimputabilidad, ¿verdad? Y son personas que tienen alguna enfermedad o discapacidad mental y estas no pueden ser tratadas de igual manera. Sin embargo, en el hospital de Soyapango tenemos un espacio donde es un espacio de, ¿cómo se llama?, de reclusión, ¿verdad? Y ahí están resguardadas personas que tienen estos problemas. Sí. Entonces, la ley pide que los hospitales psiquiátricos no sean utilizados para el resguardo de personas con, ¿cómo se llama?, problemas con la justicia, ¿verdad? Y que se establezcan proyectos y programas para la atención de estas personas que tienen dificultades con la ley, pero que tienen una discapacidad. Creo que es más justo, ¿verdad?, hacerlo de esa manera. Perfecto. Doctor, para ir finalizando, ¿cuáles son las expectativas que se tienen de los diputados de la Asamblea Legislativa, tomando en cuenta que la ley, digamos, ya la tienen ellos, está en sus manos, en la comisión respectiva y en el pleno, digamos, para aprobarlo? Pero ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen de esta ley? Bueno, en primer lugar, creo que los comentarios y la comunicación que hemos tenido con la gente del Sistema Nacional de Salud y con la comisión, ¿verdad?, cuando, ¿cómo se llama?, se presentó la ley o la opinión del ministerio, ha sido muy favorable. Hay un interés sano y muy bueno para aprobar la ley. Entiendo yo que es una cosa de discusión, ¿verdad?, porque hay que armonizarla con el resto y ya son aspectos técnicos, jurídicos, ¿verdad?, que se irán resolviendo. El día 24 de abril, ¿verdad?, la señora ministra estará en la comisión, ¿verdad?, haciendo, ¿cómo se llama?, una reflexión sobre las ventajas de tener una ley, ¿verdad?, en la Comisión de Salud de la Asamblea. Esperamos entonces que se apruebe pronto. Sí, esperemos que sí sea. Bien, muchas gracias, doctor. Y es importante que nosotros también como salvadoreños comencemos a evaluar qué tan buena salud mental podamos tener y así generar un cambio también en nuestra sociedad. Le agradecemos su presencia aquí al Central de Noticias, Arturo Carranza, jefe de la Unidad de Salud Mental del Ministerio de Salud. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. 9:34 de la mañana con este tema. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con más informaciones.